En París, en el año 1840, la ciudad respira entre la niebla. Los caballos arrastran carruajes sobre las calles empedradas y el humo de las chimeneas dibuja formas inconstantes en el aire húmedo del Sena. En una casa modesta del barrio de la Rue Lafitte, una mujer sostiene en brazos a un recién nacido. Su nombre es Claude. Afuera la lluvia golpea los cristales. Dentro, el resplandor tenue de una lámpara acaricia el rostro del bebé, que parece observar las sombras moverse como si ya las entendiera. Su padre, Adolphe, es comerciante. Su madre, Louise, cantante. Entre ambos mundos, el orden práctico y la sensibilidad artística, crecerá un niño que nunca se acostumbrará del todo a las paredes. Cuando Claude tiene 5 años, la familia se traslada a Le Havre, en la costa de Normandía. Allí, el aire cambia. El gris de París se convierte en azul, en reflejos que se estiran sobre el agua del puerto. Cada mañana, el mar lo despierta antes que el sol. Le gusta mirar cómo la luz se posa sobre las olas y cambia a cada segundo. Nadie lo sabe aún, pero en ese juego de luces y sombras está naciendo una manera nueva de mirar el mundo. En la escuela no destaca, se aburre fácilmente, dibuja caricaturas de sus maestros y de los vecinos del puerto. Pronto las vende por unas pocas monedas y todos en Le Havre lo conocen como el muchacho que dibuja con gracia. Pero Claude no busca elogios, solo quiere capturar la forma exacta de un reflejo, la textura de una nube que pasa. Su madre lo anima a seguir pintando. Su padre no lo aprueba, quiere que herede el negocio familiar. Pero Claude, con apenas 15 años, ya siente que su destino no puede encerrarse en un mostrador. Lo atrae el horizonte, los barcos que parten y desaparecen entre la bruma, las mareas que se transforman sin aviso. Mientras el resto ve un puerto cualquiera, él ve un misterio, el de la luz que nunca se repite. En esos días, un pintor local llamado Eugène Boudin nota su talento. Lo invita a pintar al aire libre, bajo el cielo cambiante de Normandía. Monet, al principio, duda. Está acostumbrado a trabajar en interiores, copiando lo que ve. Pero cuando sostiene el pincel frente al mar y siente el viento en la cara, algo en él cambia para siempre. Descubre que la pintura no está en lo que uno mira, sino en cómo lo mira. Aquel instante, un adolescente frente al mar, tratando de atrapar la luz, será el principio de todo, el principio de una nueva forma de ver. A los 17 años, Monet deja atrás el puerto de Le Havre. Con una carpeta de dibujos bajo el brazo y la mirada puesta en el horizonte, sube a un tren rumbo a París. El aire de la capital es distinto, tenso, lleno de ruido, de humo, de sueños que se cruzan sin mirarse. Las calles vibran con una energía nueva. Cada esquina parece prometer algo que todavía no sabe nombrar. En la academia, los maestros hablan de reglas, de líneas rectas, proporciones, sombras medidas, pero él no consigue ver el mundo así. La luz que entra por las ventanas cambia cada instante, y lo que ayer parecía claro, hoy se tiñe de oro o de gris. Siente que la pintura encerrada entre paredes está muerta. En aquel taller conoce a otros jóvenes inconformes como él, Frédéric Bazzi, Auguste Renoir y Alfred Sisley. Pasan los días entre lienzos, pinceles y discusiones que se alargan hasta la noche. Hablan del color, del movimiento, del aire. Sueñan con un arte libre, que respire, que no copie, sino que sienta. Un día, cansados del olor a polvo y del silencio académico, salen al exterior. Llevan los caballetes al borde del Sena, donde el viento juega con las hojas y el sol se filtra entre los árboles. Pintan el agua que nunca es igual, los reflejos que se escapan antes de atraparlos, y descubren algo que nadie les había enseñado, que la luz no se pinta, se persigue. Monet observa el río durante horas. El azul se transforma en violeta, el dorado se apaga en gris, el gris vuelve a despertar con el sol. No hay una sola verdad en los colores, sino infinitas. Comprende que su misión no es reproducir el mundo, sino acompañarlo en su constante cambio. Al caer la tarde, guarda sus pinceles y camina junto al agua. Lleva su caja de pinturas y un lienzo bajo el brazo. El cielo se enciende en tonos rojizos que se reflejan sobre el Sena, y aunque sabe que nunca podrá pintar exactamente esa luz, decide intentarlo, una y otra vez. Porque para Monet, la luz no es solo lo que ilumina las cosas, es lo que las hace existir, y desde entonces, toda su vida será una persecución incansable del instante que se escapa, de ese momento perfecto en que el día y la pintura se vuelven uno solo. Después de años de búsqueda, Monet encuentra un lugar donde la luz parece hablarle en su propio idioma. Se llama Argenteuil, un pequeño pueblo a orillas del Sena. Las casas de techos rojos se reflejan en el agua.
Los jardines florecen con una abundancia casi irreal, y el aire tiene una claridad que invita a mirar despacio. Monet siente que por fin ha llegado a casa. Allí lo acompaña Camille, su esposa, su musa, su calma. Ella camina entre las flores del jardín con un vestido blanco que parece hecho de luz. Él la observa mientras el sol acaricia su rostro y el viento juega con el borde de su sombrero de paja. Camille no es solo un rostro en sus cuadros, es la vida que lo inspira a seguir pintando. En Argenteuil, Monet pinta al aire libre, con el cielo como techo y el olor del río llenando el aire. Los colores se vuelven más vivos, las sombras se disuelven en reflejos. Cada trazo parece respirar. Ya no busca capturar la forma exacta de las cosas, sino el instante en que la luz las transforma. A menudo recibe la visita de sus amigos Renoir, Manet y Sisley. Pintan juntos, ríen, discuten, se detienen a observar cómo una nube cambia el tono de todo el paisaje. Comparten una misma certeza. El arte no debe copiar la realidad, sino sentirla. Entre tazas de café y pinceles, sin saberlo, están cambiando la historia de la pintura. Camille posa una y otra vez junto al río. A veces mira el agua, otras simplemente deja que el sol se pose sobre su piel. Monet la observa en silencio, intentando atrapar en el lienzo algo que no se puede retener. La fugacidad del amor, la belleza que pasa, la luz que no se repite. Cuando cae la tarde, el pintor guarda sus pinceles. En su estudio, los cuadros se apilan contra la pared, como si el día entero hubiese quedado atrapado en ellos. El sol se despide por la ventana, dorando los últimos reflejos del agua. Monet observa en silencio. Sabe que la luz de hoy no volverá mañana, pero eso no le causa tristeza, porque ha aprendido que la pintura, como la vida, es un intento constante de abrazar lo efímero. Y mientras las luces del hogar se encienden sobre el jardín en calma, siente que todo lo que buscó desde niño, la claridad, el color, el movimiento, por fin tiene un lugar al que volver. Los inviernos en Argenteuil son fríos. El viento arrastra la niebla desde el río y la deja suspendida sobre las calles, cubriendo el mundo con un velo azul y silencioso. El dinero escasea, las ventas son pocas y Monet empieza a sentir el peso de una vida que parece siempre al borde del naufragio. Camille, su compañera incansable, lo mira pintar en silencio. Sabe que no puede detenerlo, aunque a veces lo desearía, porque para él la pintura no es solo trabajo, es una forma de respirar, una forma de no rendirse. El sol se filtra entre las cortinas, débil, pálido, y ella comprende que incluso en la tristeza, él sigue buscando la luz. Una mañana, Monet regresa a su ciudad natal, Le Havre. El aire es frío y la bruma del puerto envuelve todo en un gris dorado. Los barcos parecen sombras, el sol, apenas un punto de fuego sobre el agua. Y en ese instante Monet entiende algo que nunca había comprendido del todo, que el arte no está en las formas, sino en las sensaciones, que lo importante no es lo que se ve, sino lo que se siente al mirar. Regresa a su habitación, coloca el caballete frente a la ventana y empieza a pintar sin pensar, sin corregir, sin detenerse. Pinceladas rápidas, colores que se mezclan con el aire, el naranja del sol, el azul del agua, el vapor que borra las líneas del mundo. Cuando termina, lo titula con sencillez: Impresión Sol Naciente. Meses después, la obra se expone en París, junto a las de sus amigos Renoir, Degas y Pissarro. El público no entiende lo que ve. Los críticos se burlan. Esto no es arte, dicen. Es solo una impresión. Sin saberlo, acaban de darle nombre a una nueva era. Monet no responde, no necesita defenderse. Sabe que la luz cambia, que el color se disuelve, que nada dura demasiado. Y mientras camina por las calles de París al anochecer, las farolas comienzan a encenderse una a una. Mira hacia el cielo y sonríe, porque aunque el día termine, la luz siempre vuelve. Y en ese resplandor que se apaga, Monet siente que su viaje apenas comienza. Después de años de viajes, ciudades y cansancio, Monet empieza a buscar algo más que inspiración. Busca un refugio, un lugar donde el tiempo se mueva despacio y la luz tenga espacio para respirar. Toma un tren hacia el norte, sin destino claro. Por la ventana, los campos se suceden como pinceladas, verdes, dorados, infinitos. Y cuando el tren se detiene en un pequeño pueblo llamado Giverny, siente, sin saber por qué, que ha llegado al lugar que llevaba toda la vida buscando. La casa es sencilla, con contraventanas, verdes y un jardín que parece crecer con la misma libertad que sus ideas. Allí se instala junto a su familia. Allí vuelve a empezar. Cada mañana Monet se levanta antes que el sol
Sale al jardín con su sombrero de paja y observa cómo la luz se posa sobre las flores, sobre el agua, sobre las hojas que tiemblan con el viento. Todo cambia constantemente, y él intenta seguirle el ritmo al día. El arte y la naturaleza se funden en una sola cosa. Poco a poco, su jardín se convierte en su obra más grande. Cava un estanque, lo llena de nenúfares, planta sauces y puentes japoneses. El agua refleja el cielo, las nubes, los árboles, los pensamientos. Monet deja de pintar paisajes para pintar el reflejo del mundo, ese espacio entre lo real y lo que se sueña. Los años pasan, su barba se vuelve blanca, su mirada más suave, pero no deja de pintar. A veces el sol lo encuentra aún frente al lienzo, con las manos manchadas y la luz dorada bañando su estudio. Dice que su jardín es su mejor obra, y quizás tenga razón. Dentro del taller, los cuadros se amontonan contra las paredes. Cada uno guarda un instante distinto, un amanecer, un resplandor, un silencio. Sabe que la pintura no puede detener el tiempo, pero puede recordarlo. Al caer la tarde, el estanque se tiñe de oro. El aire huele a tierra húmeda y a flores. Monet se detiene y observa. Ya no pinta con prisa, ya no busca capturar nada, solo contempla. Porque después de toda una vida persiguiendo la luz, por fin la ha encontrado, flotando en su propio jardín. El tiempo, silencioso, ha seguido su curso. Monet ya no se mueve con la misma facilidad. Camina despacio por los senderos del jardín que él mismo creó, como si recorriera los recuerdos de toda una vida. Cada flor, cada reflejo parece hablarle en voz baja. A veces se sienta junto al estanque en silencio. Los colores parecen desvanecerse. El azul del agua se vuelve gris. Las flores ya no brillan como antes. Monet lo nota y guarda el secreto en su corazón. Está perdiendo la vista. Los médicos le hablan de operaciones, de cuidados, pero él no se queja. Sus manos, aún firmes, siguen mezclando colores. El lienzo se convierte en su manera de recordar lo que ya no puede ver con claridad. Y poco a poco empieza a pintar con el alma. En su estudio, los cuadros se agrandan. Ya no son pequeños fragmentos del jardín, sino mundos enteros de color y movimiento. Los nenúfares se multiplican, el agua se vuelve infinita. Lo que antes era paisaje, ahora es emoción pura. Monet pinta sin ver del todo, pero su memoria conserva la luz. Pinta el resplandor que recuerda, el que siente, el que sueña. Sus cuadros se vuelven más libres, más hondos, más silenciosos. La realidad se disuelve y solo queda la emoción. Cuando el sol cae, su estudio se llena de reflejos dorados. Monet se queda quieto, mirando sin mirar. Sabe que la vista se apaga, pero no la luz, porque la luz, esa que lo acompañó toda la vida, ya no está fuera de él, está adentro. En el silencio de Giverny, los nenúfares siguen flotando. El agua aún guarda su reflejo, y aunque Monet ya no está allí para pintarlos, su mirada, esa que aprendió a ver la belleza en lo efímero, sigue viva en cada pétalo, en cada destello de luz sobre el agua. Cada mañana, antes de que el sol se levante del todo, Monet abre las ventanas de su estudio. El aire entra con olor a tierra húmeda, a flores recién abiertas. El estanque de Giverny todavía duerme bajo un velo de bruma, y en ese silencio Monet vuelve a comenzar. Ya no pinta para el público, ni para vender, ni siquiera para demostrar nada. Pinta porque la pintura se ha convertido en su manera de respirar. Lo que antes eran cuadros, ahora son espacios, grandes paneles de agua y reflejos que no terminan nunca. Los bastidores son tan altos como él, tan anchos como una pared. Los coloca uno junto al otro, imaginando que todos juntos formarán una sola obra, una especie de horizonte continuo donde el tiempo no existe. Ya no hay cielo, ni tierra, ni línea de separación, solo agua, luz y silencio. Cada pincelada es un instante fugaz, una nube que pasa, una hoja que cae, un reflejo que se apaga. Monet pinta rápido, pero sin prisa. Sus ojos apenas distinguen los matices, pero sus manos recuerdan la música de los colores. En ocasiones se detiene, mira el lienzo como quien escucha una sinfonía inacabada. No busca belleza ni perfección, sino equilibrio. Un diálogo entre lo visible y lo que apenas se intuye, entre lo que fue y lo que aún brilla en la memoria. Los días se suceden, las estaciones cambian y los nenúfares crecen con él, como si respiraran juntos. La luz del amanecer, la claridad del mediodía, la melancolía del atardecer, todas acaban reflejadas en su obra, una y otra vez, cada vez distinta, cada vez nueva. A veces por la noche se queda solo frente a los paneles inmensos. Las lámparas apenas iluminan la superficie del agua pintada, y por un momento parece que el estudio entero flota. Monet cierra los ojos y escucha el silencio.
ha comprendido que la pintura ya no trata de mirar, sino de sentir. Y en esa entrega infinita, Monet deja de ser un hombre que pinta la naturaleza para convertirse en un hombre que es la naturaleza. Porque todo lo que fue su vida, la luz, el color, el aire, ahora se ha transformado en un solo latido sobre el lienzo. Y en ese pulso de agua y reflejos, Monet encuentra, por fin, la eternidad que siempre buscó. La luz que siempre lo acompañó empieza a desvanecerse. Al principio es apenas una niebla tenue sobre los colores. Luego, poco a poco, todo se vuelve más espeso, más amarillo, más incierto. Los contornos tiemblan, las sombras se confunden, y Monet comprende que su mirada se apaga. No lo dice, no se queja, pero sus manos comienzan a buscar el lienzo con más cautela, como si tuvieran que recordar lo que los ojos ya no pueden. Los médicos le hablan de cataratas, de operaciones, de reposo. Él escucha en silencio. Para un hombre que vivió de la luz, perderla es casi una muerte. Aún así sigue pintando. Cada trazo es una lucha contra la oscuridad. La paleta cambia. Los tonos se vuelven más terrosos, más densos, como si la vista cansada filtrara el mundo a través del polvo del tiempo. A veces Monet se detiene, mira su obra a medio terminar y sonríe. Aunque el color se confunda, la emoción sigue intacta. Finalmente acepta la operación. Durante días, el mundo se convierte en penumbra. Escucha el viento en el jardín, los pasos de sus ayudantes, el rumor del agua en el estanque. Cuando al fin le retiran las vendas, la claridad lo hiere. La luz regresa con una violencia inesperada. Todo brilla, todo parece nuevo, pero también ajeno, casi cruel. Durante un tiempo, Monet pinta con precaución, como si tuviera que volver a aprender los colores. Redescubre el azul, el violeta, el verde. Vuelve al estanque, observa los reflejos y siente que la vida le ha ofrecido una segunda mirada. La vista ya no es perfecta, pero algo en su interior ha cambiado. La luz de antes era externa. Ahora nace desde adentro, desde el recuerdo, desde la emoción, desde la fidelidad a lo que amó toda su vida. Monet pinta de nuevo, con más libertad que nunca. Sus cuadros se vuelven más amplios, más suaves, más etéreos. Los nenúfares ya no representan un lugar, son un sentimiento, una respiración, un suspiro de eternidad. Y aunque el mundo a su alrededor se apague poco a poco, Monet ha aprendido el secreto final de la pintura, que no se pinta con los ojos, sino con la memoria de la luz. La vida de Monet se ha vuelto más silenciosa. El bullicio de París, las discusiones de los salones, las críticas y las burlas quedaron lejos como una tormenta que ya pasó. Ahora solo se oye el rumor del agua, el canto de los pájaros, el roce del viento entre las flores del jardín que él mismo creó. Cada día, el mismo ritual. Una taza de té, un paseo lento entre los senderos, una mirada larga al estanque. A veces se sienta bajo el sauce y observa cómo el reflejo del cielo cambia de forma, cómo el tiempo se diluye en cada ola diminuta. Ha dejado de pintar por encargo. Pinta solo cuando el corazón lo pide. Sus amigos ya son pocos. Renoir lo visita de vez en cuando. Ambos mayores, ambos cansados, y entre risas hablan de los viejos tiempos, de cuando nadie creía en ellos y solo tenían la intuición y la luz. A veces se quedan callados, mirando el jardín sin decir palabra, como si todo lo que alguna vez quisieron decir ya estuviera pintado. Los jóvenes artistas comienzan a llegar, vienen de lejos, con cuadernos y asombro. Se acercan despacio, como si entraran en un templo. Monet los recibe con amabilidad, pero sin pretensión. No da consejos, solo les dice: Mirad, observad de verdad. La luz cambia cada segundo y eso lo cambia todo. Ya no se preocupa por la fama, no lee las críticas, no asiste a exposiciones. Su mundo está allí, en Giverny, donde cada día es una nueva pintura. A veces escribe a sus hijos, agradecido por el tiempo que aún tiene. A veces simplemente camina en silencio, dejando que los recuerdos lo acompañen como viejos amigos. De vez en cuando llegan cartas, algunas de admiradores, otras de jóvenes pintores que le dan las gracias. Monet las lee con ternura y una leve sonrisa se dibuja bajo su barba blanca. No se siente un genio ni un maestro, solo alguien que dedicó su vida a mirar de verdad. Por las tardes, cuando el sol se esconde, el estanque refleja el cielo y el estudio se llena de luz dorada. Monet se sienta frente a los nenúfares una vez más. Ya no pinta, pero los contempla como si fueran una oración. El agua inmóvil parece responderle, como si la naturaleza misma reconociera en él su propio reflejo. Y en ese silencio de Giverny, donde todo respira despacio, Monet comprende que lo que queda no es la gloria ni el nombre,
sino el eco suave del agua que sigue moviéndose, como si la luz nunca se hubiera ido. Su día empieza antes del sol. Una taza de té. Silencio. El primer destello de claridad sobre el jardín. El aire huele a humedad, a hierba recién cortada, a pintura seca. A esa hora, el mundo todavía no tiene ruido, solo el leve rumor del agua del estanque. Cruza el puente con pasos lentos, mientras el rocío se adhiere a los bordes de su bastón. El agua duerme bajo una neblina azulada. Las flores se inclinan apenas, como si saludaran al día. Monet se detiene, respira, observa. No hay prisa. Nunca la hay. El sol no manda en su tiempo. Es él quien decide cuándo comienza la luz. De vuelta en el estudio, el silencio se vuelve concentración. Prepara los pigmentos con precisión ritual. Azul cobalto, verde esmeralda, amarillo limón. Los ordena como un músico que afina su instrumento. La paleta es su universo. Cada color, una emoción. Cada trazo, una respiración. Pinta sin prisa, sin buscar nada más que la armonía. La tela vibra al compás de su mano. El aire dentro del estudio se llena del sonido sutil de las cerdas rozando el lienzo. A veces se detiene para mirar el reflejo del agua a través de la ventana y luego vuelve al trabajo, como si el mundo entero dependiera de una pincelada más. Al mediodía deja los pinceles, sale al jardín, se sienta bajo un árbol. En su mesa sencilla hay pan, queso y paz. Come despacio escuchando el viento entre los lirios, el murmullo del río a lo lejos. Nada lo perturba, nada lo apura. Por la tarde, el estudio se llena de luz dorada. Monet observa sus cuadros en silencio. A veces no añade nada, solo los contempla, como quien escucha un pensamiento que aún no ha terminado. En esa quietud, cada color parece respirar por sí mismo, y cuando cae la noche, apaga las lámparas una a una. El jardín se oscurece, el estanque se vuelve espejo del cielo. Antes de dormir, mira por la ventana y sonríe. Sabe que mañana la luz será distinta. Y él volverá a empezar, como si la vida, una vez más, le ofreciera un amanecer nuevo. Años han pasado como un río que fluye sin pausa. Monet ya no busca pintar más cuadros. Lo que pinta ahora es su despedida, su última conversación con la luz. En su estudio, los paneles gigantes se alzan como murallas de color, envolviéndolo en un mundo propio, un universo de reflejos y silencio. Cada mañana el viejo maestro se sienta frente a ellos, con la misma humildad de siempre. Sus ojos cansados apenas distinguen los tonos, pero su memoria sabe dónde habita el azul exacto del agua, el verde de los nenúfares, el dorado del sol que nunca muere. Francia ha sobrevivido a la guerra. Los trenes vuelven a moverse. Las ciudades despiertan, pero las cicatrices son hondas. Un día su amigo Georges Clemenceau, el viejo tigre de la política, llega a visitarlo. Hablan largo rato frente a los paneles inmensos. Monet le muestra sus lienzos y dice en voz baja: «Quiero ofrecerlos a Francia, que sean mi manera de celebrar la paz». Clemenceau lo mira en silencio. Comprende que ese regalo no es solo un gesto de gratitud, sino una ofrenda espiritual. La luz como consuelo, la belleza como esperanza. Monet no quiere monumentos, ni estatuas, ni homenajes. Solo desea que la gente entre algún día en una sala rodeada de su agua y sienta calma. Nada más. Empieza entonces el proyecto que marcará su final, la instalación de sus nenúfares en la Orangerie, un templo para la luz, un refugio para la mirada. El proceso es lento, lleno de dudas, pero también de una energía nueva. Monet dirige cada detalle, la curvatura de los paneles, la disposición del espacio, la dirección de la luz natural. Quiere que el visitante sienta lo que él sintió, el paso del tiempo sobre el agua, la respiración del mundo. Algunos días se sienta en el jardín, mira al cielo y sonríe. Ha entregado su vida a algo que no puede poseerse. La luz pasa, el agua cambia, las flores mueren, pero el reflejo queda, y en ese reflejo él también permanecerá. En las cartas que escribe en esos años, Monet firma con mano temblorosa: Claude Monet, el pintor de la luz, y tal vez, sin saberlo del todo, ya ha encontrado la forma más pura de eternidad, ofrecer su mirada al mundo como un regalo que nunca se apaga. El tiempo ya no tiene prisa. Los días transcurren con la suavidad del agua que se mueve apenas. En la casa de Giverny reina un silencio amable, ese que solo aparece cuando todo lo esencial ya ha sido dicho. Monet camina despacio entre las flores que aún florecen, aunque el invierno se acerca. El aire es frío, pero la luz sigue siendo dorada, como si el sol se negara a marcharse todavía. A su alrededor, el jardín conserva su alma intacta. Los sauces, el puente, los lirios, el estanque. Cada rincón parece guardar un eco de su mirada.
Ya no pinta mucho. A veces se sienta en su estudio solo para contemplar. Sus cuadros lo observan de vuelta, como si las pinceladas hubieran adquirido memoria. Hay algo reconfortante en ese intercambio silencioso. Él los creó, pero ahora son ellos quienes lo sostienen. Sus hijos lo visitan, los ayudantes trabajan en silencio, y los días se llenan de una calma que huele a despedida. Monet sabe que su tiempo se acorta, pero no siente miedo. La vida, piensa, ha sido generosa. Le permitió ver la luz en todas sus formas y convertirla en algo que los demás también puedan ver. Por las tardes, se sienta junto al ventanal. Mira cómo el sol se desliza sobre el agua. El jardín parece disolverse en un espejo líquido y por un instante, todo, la tierra, el cielo, el alma, se vuelve una sola cosa. Su mirada se detiene en los nenúfares, en los tonos cambiantes del reflejo, y una paz profunda lo envuelve. Ha pasado la vida entera persiguiendo la luz, sin comprender del todo que esa luz, al final, siempre estuvo dentro de él. Cuando la noche cae, el jardín se apaga. Las ventanas del estudio brillan un instante más, como si la casa misma respirara su último color. Monet se queda quieto, escuchando el silencio, y en el agua inmóvil, su reflejo se mezcla con el de las nubes. El mundo sigue girando, pero para él ya no hay separación entre la vida y la pintura. Solo queda el resplandor, su último reflejo. El jardín de Giverny sigue ahí. El agua se mueve con la misma calma. Los nenúfares flotan sin prisa, y el cielo se refleja como si el tiempo no existiera. Los años han pasado, pero aún parece que Monet podría aparecer en cualquier momento, con su sombrero de paja, su bastón y esa mirada curiosa, buscando el color exacto de un reflejo. Su presencia no se fue, quedó suspendida en la luz. Cada pincelada que dio fue una conversación con el mundo, una forma de decir que la belleza está en lo que cambia, en lo que dura solo un instante. Monet no pintó cosas, pintó momentos, ese límite invisible entre la realidad y el sueño. Cuando entramos en las salas de la Orangerie y la mirada se rodea de agua y de color, entendemos lo que él quiso dejar, un lugar donde el alma pueda descansar, donde el ruido del mundo se apague y solo quede la respiración del agua. La luz que buscó toda su vida no era solo la del sol, era la luz interior, esa que aparece cuando uno comprende que todo, el cielo, el agua, la memoria, forma parte de lo mismo. Monet nos enseñó a mirar, a detenernos, a entender que lo eterno vive en lo efímero, que incluso el reflejo más breve puede contener la inmensidad. Hoy, cuando el día comienza o cuando el sol se esconde, si el agua brilla y el aire se vuelve dorado, Monet sigue ahí, no con los ojos, sino con la luz que nunca dejó de mirar, y en cada amanecer sobre el estanque de Giverny, el mundo entero vuelve a empezar, tal como él lo pintó, silencioso, inmenso y lleno de vida.